Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Teatro de la Ciudad Funchal, Colonia Centro, llevando a cabo nuestro noveno congreso multidisciplinario, los futuros posibles de la universidad. Estos iniciaron desde el 8 de noviembre y terminan hasta el 13 de noviembre. Hoy jueves tenemos con nosotros la Academia de Derecho. Estamos llevando a cabo las conferencias enfocadas a este perfil. Si ustedes están interesados en conocer más sobre estas actividades, síganos en las redes, en la página oficial de VG Campus Comitán, para conocer todo este tipo de diplomados, conferencias y talleres que van acorde a los alumnos. Ahorita vamos a dar por inicio nuestra segunda conferencia que viene del Instituto de Acceso a la Información, del IAP, de Tuxtla Gutiérrez, y el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto es quien nos dará la conferencia en unos minutos. Ojalá sea de su agrado para que vean más o menos qué traemos para ustedes. Gracias. Bueno. Muy buenos días a todos. De nueva cuenta, sean bienvenidos a este congreso que la Universidad Valle del Grijalva ha organizado en su 9ª edición. Recuerden, jóvenes, que el conocimiento es poder, y mientras más capacitados estén, mayor conocimiento, por lo tanto, mayor poder. Por otro lado, quiero suplicarle a todos los estudiantes que guarden silencio cuando el ponente esté dando su exposición, y además para que dejen escuchar a los compañeros que tienen ustedes a un lado. Entonces, bienvenidos a este congreso. Vamos a recibir al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, que tiene en su currícula en la educación doctor en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctorante en administración, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro en educación con especialidad en comunicación, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Guadalajara. Su experiencia laboral: fue jefe de la Unidad de Normatividad Administrativa del Colegio de Bachilleres de Chiapas, relacionista público en diversos organismos, entre los que sobresalen el Instituto Federal Electoral, Vocalía Chiapas, Congreso del Estado de Chiapas y Universidad Autónoma de Chiapas. Fue director de noticieros y eventos especiales en Canal 10 del Gobierno del Estado de Chiapas, Prensa y Televisión. Trabajó en W Guadalajara y en la cadena ASIR de Guanajuato y de Jalisco. Productor de programas unitarios de noticias e imagen corporativa en Televisa Guadalajara. Columnista en el diario El Observador de la Frontera Sur y el semanario Tinta Fresca. Fue responsable de la Unidad de Transparencia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Fue impulsor de la implementación de la página de transparencia del Colegio de Bachilleres en la PNT y en la propia página web de Covach. Ha participado e impulsado diversos cursos relacionados a la gestión documental y administración de archivos, la implementación y mantenimiento de un sistema de seguridad,
el gobierno abierto y transparencia proactiva, y la sensibilización para la transparencia y la rendición de cuentas con el Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. En el ámbito académico, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1, líneas de investigación, comunicación pública, educación, y es ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado en autoría y coautoría un libro, bueno, varios libros, entre ellos ¿Qué hacemos con Canal 10? La televisión chiapaneca contra la pared. En 2013, México, por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como otros textos académicos. Como ustedes pueden observar, tanto el ponente anterior como el de esta ocasión, la universidad se ha esmerado en traer de alto nivel académico y de experiencia laboral. Así que aprovechen los jóvenes, que esto es la mejor tesoro que pueden tener. Así que le damos la bienvenida con el tema el derecho al acceso a la información en la juventud al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Realmente me siento como un artista. Esta presentación no la había venido nunca. Es una presentación tipo Hollywood. ¿Cómo están todos? Les agradezco mucho que pongan el interés en escuchar lo que voy a comentarles, porque lo que quiero comentarles el día de hoy es un asunto que nos involucra a todos. Yo creo que algo que debemos tomar en consideración es qué está haciendo la juventud hoy en día. Y ustedes están preparándose con alguna finalidad en especial. Algunos porque quieren ser abogados y quieren litigar, otros porque quieren investigar, quieren escribir, otros, no sé si hoy contamos solo con abogados o hay otras carreras, pero la inquietud de estudiar de los jóvenes tiene que ver con una formación hacia el futuro. Lo importante que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que hacer conciencia, tenemos que saber que lo que estamos caminando el día de hoy es un asunto que tiene que ver no solamente con la formación técnica, con la formación operativa, con aprender a hacer ciertas cosas para que podamos ser eficientes en un determinado trabajo. No basta con que yo sepa hacer una proyección jurídica, no basta con que me aprenda yo de memoria los artículos de la Constitución política. Lo importante es que entendamos el papel que los jóvenes juegan hoy en día. Y el papel que juegan hoy en día los jóvenes no es distinto al papel que jugaron en el pasado. Fíjense cómo esta sociedad ha ido creciendo poco a poco. Cómo se ha ido desarrollando y ha ido generando, construyendo una serie de instituciones, una serie de ideologías que dan motivo de convivencia social. La monarquía en algún momento. Distintos esquemas de gobernanza han surgido precisamente por eso. ¿Qué es ser joven? Al final de cuentas, es un asunto de edad, sí. Pero si ven ustedes quiénes construyeron el pasado y qué edad tenían en aquella época, se dan cuenta que eran muy jóvenes.
sabemos de poetas, sabemos de científicos que dieron mucho a la humanidad, sabemos de juristas, sabemos de investigadores, sabemos de gente que ha cambiado al mundo y que ha cambiado nuestra percepción y que en realidad eran muy jóvenes. Personas que morían de 34 años, imagínense, Beethoven, Schubert, cualquiera que ustedes puedan imaginarse, Shakespeare, ¿quién más? Gente que ha cambiado, que ha dado paradigmas, que ha definido al mundo, murió joven. A los 34 años, a los 35 años, y la gente moría a los 50. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mundo lo construyen los jóvenes. Y en esa tesitura, cuando ustedes se inscribieron a la universidad, cuando ustedes definieron qué es lo que iban a estudiar, tendrían que estar pensando en la capacidad y la responsabilidad que ustedes tienen para construir mundo. No es únicamente adquirir las herramientas técnicas que le permitan ser eficiente en lo laboral, sino también entender que cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Porque cada uno de nosotros tenemos preocupaciones personales y preocupaciones colectivas. De esa manera se ha construido este mundo. De esa manera han caído muchos de los esquemas de gobierno, de Estado, la monarquía, por ejemplo. ¿Quién está cuestionando la monarquía en el 2022 en Europa? Los jóvenes. ¿Quién cuestionó a Franco? ¿Quién cuestionó a Porfirio? ¿Quién cuestionó a cualquiera de los políticos o a todos aquellos administradores que estaban obligados a trabajar por su sociedad? Los jóvenes. ¿Qué jóvenes hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el sustento que tuvieron? Por supuesto que tiene que ver con esto que ya les dije, el sustento filosófico. Primero, el deber ser. Y ustedes ya lo han escuchado, porque ustedes han tenido reflexiones sobre ética, reflexiones sobre temas distintos que tienen que ver con quién soy, a dónde voy. ¿Hay algo en lo que yo pueda creer? ¿Puedo tener la firmeza de creer que existe un Dios? ¿Que existe una humanidad? ¿Que existe una sociedad que me protege, pero también una sociedad a la que yo protejo? ¿Existe la capacidad de garantizar que yo tenga un buen futuro y que pueda generar para mis hijos, para mis padres ancianos, para mis hermanos, para mis amigos, para toda la sociedad en la que yo convivo, generar un mundo mejor? ¿Alguien piensa que esto es posible? ¿O alguien piensa que esto no es posible? Si revisamos la historia, nos damos cuenta que a final de cuentas las personas que han logrado el cambio son personas que han empujado ese cambio, que han buscado cambiarlo, que no se están solamente limitando a la construcción intelectual, sino también al activismo social, al compromiso con el colectivo. Y es de esa manera que surge el tema que hoy me trae con ustedes. La
transparencia, la entrega de cuentas claras, es un asunto que tiene que ver con el compromiso de la autoridad, pero también con la exigencia de la sociedad. Ustedes son muy jóvenes, así es que no recuerdan, pero les voy a contar que cuando yo era niño, y eso no pasó mucho, estaba un partido político en hegemonía, el PRI. Que algunos han de conocer todavía el PRI, ¿no? ¿Alguien de aquí no conoce el PRI? ¿Todos conocen el PRI? A pesar de que pues ya está en Gallola, ¿no? Pues en aquel tiempo, el PRI era el partido hegemónico. Era pues el que repartía las canicas. Y entonces, la sociedad tenía que sujetarse a lo que este partido hegemónico y su gobierno construía para esa misma sociedad. De tal manera que el organismo electoral, fíjense qué aberración, ustedes que estudian Derecho, el organismo electoral dependía de la Secretaría de Gobernación, o sea, el gobierno era juez y parte, y el gobierno decidía. Y en ese tiempo, el asunto de la transparencia, de la rendición de cuentas, tenía una teatralidad, era todo un performance que tenía que ver con un paseo triunfal, monárquico del presidente de la República, que pasaba de Palacio Nacional o de Casa de Gobierno, de cualquiera de esos lugares, con ciertas eventualidades, hacia el Congreso de la Unión. Por todo Paseo Reforma, en un carro descapotable, muchas personas en la altura de los edificios, aventando papelitos de colores de papel de China, principalmente es blanco, verde, rojo, pero había también de otro color, de otros colores, o como decimos aquí, ¿cómo era el asunto de y también verde? ¿Se acuerdan? De todo color, pero y también verde, algo así. Eso no sé si era aquí en Comitán o era allá en mi pueblo en la Trinitaria. Pero existe esa historia. Entonces, era el aventar papelitos y el señor en un carro descapotable, Cadillac, por supuesto. Fíjense, Cadillac. En aquel tiempo en que la economía era cerrada. ¿Quién tenía un Cadillac? Solo el presidente y la gente rica. Hoy ya podemos ver carros de muchas marcas en las calles por el libre comercio, pero en aquel tiempo no. Y entonces en su Cadillac iba saludando por todo Reforma, vivas, bravos, porras, y él, un semidios, un monarca. Llegaba al Congreso y la parafernalia en el Congreso era la misma. Todos rindiendo loas, haciendo inclinaciones para que el señor muy orondo llegara al seno del Congreso, entregara su informe, diera un discurso de lo bien que andaba el país, de lo agradecidos que podían estar todos del presidente de la República que tenían, de lo agradecidos que debíamos de estar de que continuara el sistema y de que al final de cuentas podríamos dar gracias a Dios de que teníamos un padre que nos cuidara. Se iba a su casa, hacían la gran fiesta, en donde no todos eran invitados, por supuesto, y ahí quedaban. Las comparecencias que hay hoy en día, si acaso habían, eran cerradas. ¿Cómo se enteraba y de qué se enteraba el pueblo en cuanto al gasto del gobierno? Se podrán imaginar con todo esto que les he platicado que no se enteraban de nada. No sabían absolutamente nada. ¿De cuánto era el presupuesto? Saber. ¿En qué se gastó el presupuesto? Saber. ¿Cuánto
paga el presidente por las toallas que usa? ¿Quién sabe? ¿Cuánto costó la hora fulanita de tal? Tampoco lo sabríamos. ¿Qué pasó después? A nivel internacional, empezó a darse una serie de exigencias y pujanzas que tienen que ver con todo lo que traíamos a nivel mundial de los años 60, el 68, en Latinoamérica, en Europa, en México. Por eso aquella frase de 2 de octubre no se olvida, ¿me iban a regalar agua? ¿Dónde iba a estar la mitad? Perdón. Pero el asunto es, muchas gracias. El asunto es entonces que esos movimientos empezaron a obligar a que hubiera mayores exigencias, y así activistas sociales, periodistas, intelectuales, universidades, todos empezaron a exigir que las cosas fueran diferentes, todos empezaron a exigir que hubiera cuentas claras, todos empezaron a decir, tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos. Y de esa manera empezó a darse una serie de asuntos que fueron presionando a los gobiernos para que existieran esquemas de transparencia y de entrega de cuentas. La rendición de cuentas cambió desde el momento en que empezamos, ahí tienen ya algunos antecedentes de cómo empieza a darse el asunto. En 1977 con López Portillo, con el artículo 6. Espero que ya lo hayan leído. Cambiamos, por favor. Slide. En el 2000, cuando también se da la ruptura con el partido hegemónico y llega otro partido en el 2000, existe la presión social, pero también la estrategia política de reconocimiento, y entonces inicia toda una serie de trabajos. La mayoría habla solamente del Grupo Oaxaca, pero yo quiero ser justo. El Grupo Oaxaca fue uno de los principales implementadores y redactores, pero además del Grupo Oaxaca, estábamos muchos académicos, periodistas, activistas, muchas gracias, que estábamos empujando por esa necesidad. Y en el 2000 entonces se aprueba la primera ley de acceso a la información. Es decir, la presión social dijo, ya no más, quiero que me la cambies, quiero que me respetes, y quiero que ahora evites esta parafernalia, evites este circo, y me evites la pena de hacerte un relajito por ahí, paseándote como si fueras cualquier rey por Avenida Reforma, porque tu obligación es rendir cuentas, no que yo te genere o que yo te rinda pleitesía. Fíjese cómo cambian las cosas en ese tiempo. Y fíjese cómo este empuje que está dando, lo están dando jóvenes. Porque en el Grupo Oaxaca, en aquel tiempo, eran jóvenes. Hoy ya son personas de 50, 60 años que seguimos siendo jóvenes, pero ya no tanto. Y aquí un asunto bien importante, fíjense. Tendemos a pensar que los jóvenes como ustedes son adultos que están en espera. Como diría mi esposa, en tequilices. ¿Sabes por qué dice mi esposa tequilices? Porque en inglés cuando dices, te quiere decir, calma, calma, es take it easy, take it easy. Entonces ella, como es con mi teca, dice tequilices. Y a mí se me hace fabuloso. Por eso yo siempre uso la palabra tequilices. Entonces, eso es lo que pensamos. Eso es lo que piensan muchos. A ver, espérate. Los adultos
jóvenes que están estudiando una carrera son adultos en pequirices, tranqui. Ellos están preocupados por sus calificaciones, por la fiesta del fin de semana, por la chica o el chico que le gusta, por el que en el TikTok ya apareció tal o cual cosa, porque le rompieron el corazón y cuando me rompen el corazón me importa un poco la política, me importa un poco el vecino. Pero fíjense que eso no es cierto. Y en eso ustedes tienen que estar muy conscientes, porque de eso va, perdónenme que yo lo diga así, pero de eso va el éxito de su carrera y de su persona. De que al final de cuentas ustedes se sientan, al final de los días, satisfechos, pero que en ese andar hacia el final de los días, ustedes puedan disfrutar el camino. Porque siempre repito, y digo que siempre repito porque es la primera vez que ustedes me escuchan, pero José Luis y Gio, que vienen acompañándome, lo escuchan a cada rato, entonces disculpándome con ellos, siempre repito lo de la sociedad líquida. Porque se me hace un ejemplo fundamental. No podemos confundir que la juventud está sí siendo asediada por el consumismo. Sí, la sociedad líquida nos está diciendo que hoy nos estamos preocupando por nimiedades, por la marca de la camisa, por la marca de la pizza. Yo he escuchado a jóvenes que desdeñan y discriminan a alguien porque compra Little Caesar. Little Caesar, mira yo, Domino's. ¿No? Es cierto, existe. Pero no es lo único, porque somos humanos, porque somos integrales. Y escoger una u otra pizza tiene que ver más con el sabor que con el precio. Pero no podemos negar también que sí existe esta estrategia de consumismo. Y tampoco podemos negar que sí existe un gran número de jóvenes que están más preocupados por ir al antro, que están más preocupados porque si fulanita ya terminó con fulanito, que por si no sé qué, que por si no sé qué, y no están participando en lo que les está pasando a nivel social. Entonces, aquí yo quiero dejar muy claro, los cambios que se dieron para que la ley de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales surgieran, cambiemos, tienen que ver con el activismo, tienen que ver con la posibilidad de pensarse a uno mismo como profesional, como trabajador, como persona que tiene que preocuparse por llevar comida a la casa, que tiene que preocuparse por educar a los hijos, que tiene muchas preocupaciones, pero que también sabe que tiene la responsabilidad y la preocupación de incidir en el cambio social. Porque los jóvenes tienen que hacer ese cambio social, son los únicos. Porque los adultos ya nos acostumbramos a unos esquemas y estamos acostumbrados a que muchas cosas sigan fluyendo de la misma manera, porque es más cómodo tal vez. De esa manera, para mí es muy importante que conozcan este tipo de asuntos. Hoy ya nadie puede negar, por ejemplo, que las mujeres desde hace 60 y tantos años pueden votar. Pero si ustedes revisan la historia, se darán cuenta que antes era mal visto. Es más, vayamos mucho más atrás. Yo siempre les he comentado a mis alumnos, cuando puedo practicar con ellos, es que tenemos que revisar el papel de la mujer en la época romana, por ejemplo. ¿Quiénes eran los ciudadanos? ¿Quiénes eran miembros del Senado?
Puros hombres, pero no cualquier hombre. Hombres libres. Y los que eran esclavos no eran hombres libres y por lo tanto eran considerados propiedad. Ok, aquí hay un asunto de estructura laboral, de avasallamiento para la producción. Pero lo peor de todo este asunto es que la mujer también estaba dentro del patrimonio. El cónsul fulanito de tal o el ciudadano fulanito de tal tiene dentro de sus propiedades tantos terrenos, tantas casas, tantos esclavos, tantas mujeres y tantas que sean propiedad. Seguimos a los 50, los 40, los 50, los 60 y vemos que hay mujeres que se van levantando y fíjense qué largo el trabajo que ellos tuvieron que hacer para cambiar el mundo, que hoy nos parece cotidiano. ¿Tú votas? Ya no quiero que votes. ¿Quieres contestar eso? Contéstame. Me vale. ¿No? ¿O a ti qué? Porque hoy cualquier mujer puede defender su derecho y todos los hombres refrendamos el derecho que tienen las mujeres de votar y ser votadas. Pero antes no era así. Antes no era así, no era igual. ¿Por qué cambió? Porque necesitábamos que cambiaran. Esta sociedad necesitaba que cambiaran las cosas. Y esa es la esperanza que tenemos con la transparencia. Imagínense, en los 70s, el primer cambio, el sexto constitucional. Inicios del 2000, los primeros cambios hacia la rendición de cuentas con la ley de transparencia. Del 2000 para acá, estamos hablando de 22 años. La edad que tienen ustedes, yo creo, o tal vez son menores aún. Pero ese es el tiempo que lleva la discusión y el análisis. Por eso, cambiemos para que vayamos avanzando. Ustedes van leyendo, ¿de acuerdo? Como un aporte fundamental en la plática, pero no quisiera ponerme a leer para que no perdamos tiempo. El asunto aquí es que es tan joven este derecho que lo que tenemos que hacer es defenderlo. Yo lo hago como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero también lo hago como ciudadano. Y en ese sentido, yo quiero dejarles hoy el mensaje de que esta es tarea de todos. Y a mí me dio mucho gusto que la universidad me invitara a platicar con ustedes, porque esta es una gran oportunidad de acercarme y decirles: hey, aquí estamos, escúchenos, sepan que existimos y que estamos aquí porque nosotros hacemos equipo social, porque nosotros no somos del gobierno, nosotros no representamos al Poder Ejecutivo, no representamos al Poder Judicial, no representamos al Poder Legislativo. Nosotros somos parte del Estado, en un Estado que apenas está en construcción y reconocimiento. Acuérdense, la composición del Estado, además del gobierno, además de lo judicial, además de lo legislativo, contempla a la sociedad en activo. Eso es el Estado, al final de cuentas. El Estado está implicando que nosotros tenemos que participar, y de ahí el mensaje que quiero darles. Quiero pedirles que conozcan
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Yo quisiera decir, ¿alguno de ustedes, antes de esta charla, conocía la existencia del Instituto de Transparencia? ¿Nadie lo conocía? Ni mi hermano Daniel lo conocía. Digo con uno, pues, ¿no? Fíjense que lamentable. Es la gran oportunidad. Por eso nosotros estamos trabajando, platicando con empresarios, con jóvenes, con niños. Estamos yendo a las ciudades, a los pueblos, a entregar trípticos, a poner mandas, a hacer programas, a dar pláticas, a todo esto, porque queremos que la sociedad sepa y que la sociedad vaya construyendo y se involucre desde el punto de vista de la participación que requiere este país y este Estado para poder algún día ser diferente. En este sentido, se ha armado toda una estructura normativa, desde una ley general, una ley federal y una ley local de transparencia y acceso a la información. Otra ley en el tema de protección de datos personales y otra ley en archivos. Esta tríada de leyes resulta fundamental para poder acceder al tema que tiene que ver con la transparencia y con la información. Es un entramado muy complejo, es una situación construida de origen con minuciosidad, de tal manera que cada uno de los estados de la República tiene, en el marco de los organismos que garantizan la aplicación de la ley. Somos un órgano garante de estas leyes que ya les comentaba. En ese tenor formamos el Sistema Nacional de Transparencia, que son todos los institutos que junto con otras instituciones como el INEGI, como la Auditoría Superior de la Federación, me falta el Archivo General de la Nación, formamos el Consejo Nacional. Y este Consejo Nacional sesiona frecuentemente y establecemos toda serie de cambios, análisis y legislamos y analizamos otra serie de cambios y hacemos lineamientos y hacemos reglamentos para garantizar que la ley se cumpla. En el caso de Chiapas, el Instituto de Transparencia está compuesto por 3 comisionados. La comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa es comisionada, pero además está encargada de la ponencia A, es decir, bueno, igual con el comisionado David me olvidé el apellido, Pineda Carpio, perdón, estoy sufriendo de Alzheimer. No es la primera vez que me pasa, déjenme decirles, estamos en un evento nacional súper fregón, así y me tocó dar un discurso. Yo estaba feliz, dije, prensa nacional, creo que ya sentía así recibimiento como el de ahora, y ahora con ustedes, desde las estrellas más infinitas del universo, el comisionado, y ahí voy yo. Y a la hora me olvido el nombre de mi comisionada, con la que convivo todos los días, con la que trabajo todos los días. No sabía qué bochorno sentí. Porque aquella sesión se estaba transmitiendo a nivel nacional. Esta no se está transmitiendo, ¿verdad? ¡Oh, qué pena! Segundo quemón. Mil disculpas al comisionado David. El comisionado David tiene una ponencia que es la ponencia C, y un servidor
la ponencia B. Entonces somos 3 comisionados que hacemos trabajo que tiene que ver con la aplicación de programas, de estrategias, de capacitación, de todo este tipo de cosas que tienen que ver con el ejercicio del comisionado, pero también a través de la ponencia en el análisis y dictaminación de recursos. ¿Y por qué es importante que yo les diga esto? Porque a cada instituto le llegan quejas. Es decir, no quiere decir que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tenga toda la información de los sujetos obligados. Cada institución guarda su información, pero además nosotros garantizamos que la publiquen. Y en la ley de transparencia se establece una serie de fracciones de lo que tienen que publicar. Desde cuánto gana cada uno de los funcionarios, es decir, cuánto recibe nominal, cuánto recibe de bonos, si es que recibe bonos, cuánto recibe de prestaciones, todo ese tipo de asuntos tiene que estar publicado. La normatividad tiene que estar publicado. Si acaso la institución hace licitación de obra pública, de compra de materiales, etcétera, tiene que publicar el proceso licitatorio, de principio a fin, desde la invitación y todo el concurso, la asignación de obra, hasta la conclusión de la obra, con evidencias. Y todo esto se publica en un lugar en internet que se llama Plataforma Nacional de Transparencia. Los invito a que lo busquen. Solo ponen Plataforma Nacional de Transparencia en cualquier que toma las decisiones. Solo pongo. Hay buscadores temáticos de mucha diversidad. Si yo quiero conocer el asunto de la obra, de las licitaciones, aparece. Pero ¿qué pasa cuando no está publicado? Porque sucede. En ese sentido, nosotros a través de la ley tenemos el mecanismo de la denuncia y recibimos muchas denuncias de todos los sujetos obligados, en donde yo puedo decir, a ver, la oficina del gobernador no está cumpliendo con la fracción 8 que dice que el gobernador tiene que publicar cuánto gana. No es así, pero si así fuera, yo lo denuncio ante el Instituto de Transparencia a través de la plataforma. A nosotros nos llega, yo lo mando como presidente, lo mando a la ponencia que corresponde, que es algorítmico. O sea, aquí no hay falla de que lo están manipulando, es algorítmico el asunto. Lo mando, la ponencia lo analiza y si el ciudadano o ciudadana tiene razón, se hace un procedimiento para decirle al sujeto obligado: no estás cumpliendo con la fracción 8, tienes tantos días para cumplir. Y si no cumple, hay una serie de medidas de apremio que van desde una multa de 10,300 a 110, 115 mil pesos o hasta la inhabilitación. Pero no hemos llegado a ese tipo de cosas, salvo a 2 o 3 ocasiones hemos llegado a multas, no hay inhabilitaciones, porque al final de cuentas cumple. Y eso quiere decir que el sistema sí funciona, ¿saben? Las cosas están funcionando. Solamente necesitamos que ustedes, que sus papás, que sus amigos, que toda la gente, que toda la sociedad sepa que esto existe y lo use. ¿Para qué quiero saber yo cuánto gastaron en papelería en el municipio? ¿Qué me importa? Bueno, tal vez no me importa eso, pero me importa saber cuándo van a arreglar los baches de mi calle. Y entonces le voy a preguntar al presidente municipal: presidente, ¿tienes presupuestada la calle fulanita de tal, que está en las 7 esquinas, de tal y tal y tal lugar, etcétera, etcétera? Si lo tienes presupuestada, dime el monto del presupuesto
cuándo lo vas a arreglar y a quién le vas a asignar la obra o cuándo va a salir el proceso licitatorio. Y les tiene que responder. Y si me responde no, no está presupuestada, pues entonces yo te exijo que presupuestes para el siguiente año y me arregles mi calle. Ha sucedido. Tenemos un ejemplo emblemático que siempre menciono también en Palenque. Resulta que en una comunidad de Palenque, unas personas tenían un enfermito. Creo que una señora con embarazo, un embarazo problemático. Va la mamá, el esposo y la familia y todo al centro de salud. Y el centro de salud cerrado. Tocan, me pensé que era de madera. Tocan la puerta, aquí sí. Nadie. Dale, aquí es madera. Nadie. No sabe el doctor. Resulta que el doctor que estaba asignado llegaba el lunes, abría, se mosqueaba un ratito, el miércoles ya se iba porque pues, venía el fin de semana, y total nunca había doctor. Entonces estas personas se acercaron al Instituto de Transparencia y junto con el Instituto de Transparencia exigieron, primero pidieron información. ¿Quién es el doctor responsable de este centro de salud? ¿Cuál es su horario? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Cuál es su salario? Etcétera, ¿no? Y además dijeron, nunca está, nunca llega, etcétera, etcétera. Entonces lo meten al Instituto de Salud correspondiente y entonces el Instituto de Salud hace una investigación, toma en consideración las cosas, corren al doctor, ponen a un doctor que si llegaba de lunes a viernes o de lunes a sábado, no sé cómo trabajan los doctores en este tipo de centros de salud, pero que sí cumplían con sus horarios y con los días que debía estar y garantizaban la salud de la comunidad. Y eso no lo logró el gobierno. A pesar es un derecho constitucional, es un derecho humano, el derecho a la salud. Eso lo lograron las señoras de la comunidad. Ellas exigieron y ellas lograron que este asunto sucediera. De ahí la importancia de la participación de ustedes y de que me ayuden, nos ayuden, porque no es que ayuden a Hugo Villar, es que ayudemos al instituto, que ayudemos a Chiapas, que ayudemos a este cambio paradigmático que necesitamos. Necesitamos cambiar las cosas, pero cambiarlas para bien. Seguir en el progreso. Quizá hoy las cosas no están tan bien, pero cada vez deben ir mejor. Esa es la premisa que debemos seguir. Y eso es por lo que tenemos que luchar. Este asunto del camino a Itaca, este asunto de la, ¿cómo le llaman esto? La utopía. Al perseguir la utopía, tengo desarrollo, tengo logros. Hemos creado entonces esta gran estructura que garantiza. Pero ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Tengo tiempo todavía? ¿Este es mi tiempo? Me avisas, ¿no? Porque no lo sé leer. No sé si el naranjita o el... Me avisas, por favor. El asunto es... que ya me olvidé. Por estar viendo los colores, está bonito el reloj. No sé si ya lo ven ustedes, pero está así de súper impresión, ¿sabes? La verdad. Los sujetos obligados son todos los que pertenecen al Poder Ejecutivo. El gobernador, los secretarios de Estado, todos los empleados, desde directores hasta intendencia, todos
aquellos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo entran como sujetos obligados. Todas las instituciones tienen que tener una página en la Plataforma Nacional de Transparencia y están obligados a publicar la información. Otro sujeto obligado está en el Poder Judicial. Todos los organismos que tienen que ver con el Poder Judicial, la judicatura, los jueces, todos quienes puedan imaginar que son parte de la estructura del Poder Judicial, son sujetos obligados y están obligados a cumplir. El Poder Legislativo también. Todo lo que tenga que ver con el Poder Legislativo, es decir, la Auditoría Superior del Estado, es sujeto obligado. El Congreso y sus diputados son sujeto obligado. Pero además de los tres poderes, también los municipios. Cada uno de los municipios de este estado y de este país tienen obligación de cumplir con la ley de transparencia, es decir, son sujetos obligados. Pero voy más. Hemos logrado, no nosotros los funcionarios del instituto, hemos logrado todos, la sociedad entera, que los partidos políticos también sean sujetos obligados. Échense esa. Échense esa. ¿Sí o no? Como los partidos, si son partidos, somos asociaciones o sociedades civiles y tenemos ciertos derechos políticos. Sí, mi hermano. Pero, don Ami, pero también recibes dinero y recurso público. Recibes dinero de lo que cada uno de los ciudadanos paga de impuestos. Y por lo tanto, tienes obligación. No, que no hay. Tienes obligación. Y los partidos políticos hoy en día son sujetos obligados. Y fíjense, no sé si por estrategia política, pero la mayoría de los partidos políticos cumplen de bien a súper bien el tema de la transparencia. Pero si no, hay que denunciarlos. ¿Quién más? Los sindicatos. Otros que estaban en los cuernos de la luna y que eran intocables, y que había ciertos liderazgos en los sindicatos muy cuestionables y que no querían y todo, pues ya están entrando a redir los sindicatos. Fíjense, acabamos de vivir una experiencia muy bonita. En este ejercicio que estamos haciendo de acercarle a los sindicatos la obligación de rendir cuentas, recibimos una propuesta, un acercamiento de un sindicato de Cobach. Cobach creo que tiene 5 sindicatos. Se acercó un sindicato que todavía está en ciernes, que todavía no recibe recursos públicos, pero se acercaron y me dijeron: ¿sabes qué, Hugo? Yo quiero empezar a cumplir con la información, aunque no sea sujeto obligado todavía, porque yo sé que en algún momento voy a ser, pero sobre todo porque tengo el compromiso y la responsabilidad con mis agremiados. Fíjense qué bonito, ¿o no? Cualquiera ha forjado y ha formado y ha permitido que las cosas avancen. Se ha terminado mi tiempo, pero quiero decirles solamente, no sé si tienes más slides que los puedas. ¿Dónde estás, yo? ¿Puedes ir pasando más slides mientras terminamos porque ya acabamos? ¿O cómo vas con el tema? Ah, bueno, por favor. Nada más para que vayan a tener la información. Si no, de todas maneras, quiero que sepan que esta mis compañeros, si están interesados o si quieren que platiquemos después en otra ocasión, con muchísimo gusto. Solamente decirles, amigos, amigas, gente, jóvenes, y también los no tan jóvenes que están aquí, porque veo 2, 3 caritas ya megas, más allá de las buenas noches. No lo sé, ¿verdad usted? ¿Qué edad tienes, no? Estás joven. Tiene 20. Perdón, me confundí.
Pero al final de cuentas, quiero dejarles esto como una tarea de compromiso con ustedes mismos. Preocúpense, porque hoy es el tiempo de los jóvenes. Ustedes no son adultos en espera. No, ni. ¿Por qué te voy a decir que eres adulto en espera? Eres adulto en acción. Y hoy estás construyendo. Y hoy estás definiendo al adulto que vas a ser mañana. Y lo vas a lograr y lo vas a hacer incidiendo en tu preocupación profesional, porque por supuesto, si inscribieron en una buena universidad, exijan buenos maestros, hagan muy buenas tareas, lean, estudien, escriban, etcétera, etcétera, sean excelentes profesionales, pero también seamos excelentes personas, excelentes ciudadanos, para que juntos continuemos construyendo el mundo y para que juntos, así como juntos definimos que las mujeres son iguales a los hombres, que tienen los mismos derechos para votar y ser votados, para trabajar, para estudiar, etcétera, etcétera. Así, en algún momento, también se asiente esa obligación que ya está en ley, para que todos los sujetos obligados rindan cuentas, para que todos sepan que esta obligación de rendir cuentas es porque nosotros así lo exigimos, y lo exigimos porque sabemos que solamente así vamos a hacer un mundo distinto y un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros abuelos, y tener el orgullo, amigos, amigas, de decir: yo construyo un Chiapas más transparente. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Hugo Alejandro, por esta participación. Es mi hermano, pero le tengo que decir una mano y una presentación. Muchas gracias. Sabes que te admiro y te respeto mucho. Es mi hermano, por eso me lo digo. ¿Verdad que no nos parecemos? Nada. ¿Quién está más guapo? Chaparrito, pero. Una foto cerrando. Hicieron un. Que aquí me duele todavía. Alguien que no es de su nombre se acercó aquí con el más chaparrito para que no compita yo con la estatura. ¿Sabe qué sentí? Me morí. Bueno. Muy bien, le pedimos otro aplauso, por favor. Voy a permitirme hacer la entrega, pero antes de esto, quiero presentar a los miembros de la Academia de Derecho, al doctor José Fernando Manso Mujeras, a la maestra Linda Villafuerte, y por aquí anda tras bastidores el doctor Rodolfo Gómez Sara. Ahora sí me permito entregar este reconocimiento del 9º Congreso Internacional Multidisciplinario del Campus Comitán de UVG, que brinda el reconocimiento al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto por su participación como ponente en el 9º Congreso Internacional Multidisciplinario Los futuros posibles de la universidad. El que se niega a aprender en su juventud se pierde en el pasado y está muerto para el futuro. Eurípides. Este reconocimiento lo firma el maestro Hugo Enrique Gordillo. Muchas gracias a todos. Una vez entregado este reconocimiento, si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario respecto al tema, micrófonos. Adelante. Cualquier servidor público es obligado a dar
o sea, decir los presupuestos y todo eso. O sea, ¿cuál es el artículo? Siempre me equivoco y me cargan así. 85, y a veces yo digo 58. No, comisionado, es 85. Otra vez. No, pero sí. Es el 85. El 85 tiene todas las fracciones, o sea, se divide por fracciones, y lo dividimos así, todas las obligaciones que son comunes a todos. Pero además, en el siguiente, en el 59, a partir de ahí, están las obligaciones específicas, que ya dependen de las características. Por ejemplo, el tema que tiene que decir un sindicato es muy específico, especial y diferente a lo que tiene que decir un partido político, o un municipio, o un fideicomiso. Eso me he tratado de decirles. Los fideicomisos y fondos públicos también son sujetos obligados. Inclusive son sujetos obligados aquellas asociaciones o personas morales que son civiles, pero que por alguna circunstancia y en algún momento reciben dinero del erario. De tal manera que mientras eso suceda, son desobligados. Y entonces está en el 85 todas las fracciones que nos corresponden a todos, de la ley de transparencia. Acuérdense. El sexto constitucional es el que define que todos tenemos derecho a recibir información, a que haya máxima publicidad, a que haya transparencia, y lo establece como un derecho humano. A partir de la Constitución salen las leyes que dan origen a este esquema normativo e institucional. Como les comentaba, una ley general, una ley federal y una ley local, en donde se establecen toda esta serie de articulados que le dan certidumbre al proceso. Pero además de eso, les comentaba que en el Consejo Nacional establecemos reglamentos, lineamientos y todo esto que tiene que ayudar a bajar la ley al terreno de la operación. Entonces, es que la ley local, la encuentras en las tres, pero para el caso de Chiapas, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, que por cierto está en nuestra página. Los invito a visitar nuestra página web, ahí encontrarán toda la normatividad que tiene que ver con la transparencia y un poco más sobre eso. Sí, bueno, muy amable. A ti, muchas gracias. El licenciado Luis Felipe. Allá. Doctor, una pregunta. En relación a lo que se refiere a la transparencia de los gastos públicos, en el caso de, vamos a decir, en lo que se refiere a la pandemia o a obra pública, o a la pandemia que se está realizando pues, actualmente, ¿no? Ahí veo que en ocasiones se declara como de seguridad nacional, en el caso de la acceso a información, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí para que se pueda tener acceso a información de lo que se está invirtiendo en obra pública? ¿O de qué manera, o por qué se considera en este caso que ese tipo de obra se esté considerado como de seguridad nacional? Es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Yo tengo la duda, ¿no? Y me refiero... Sí, o sea, sí que... Pero mira, sí. El tema es un tema controversial y neurálgico en este momento. Hay una iniciativa, hay un procedimiento en el que tendrá que dirimirse en corte. Porque un asunto fundamental es que tiene que haber una motivación jurídica perfectamente definida.
La ley es muy clara y dice cuáles son las condiciones para poder hacer que una determinada información sea reservada. Pero es muy clara en decir, me lo tienes que motivar muy bien, me tienes que aclarar muy bien cuáles son las probables pruebas de daño que existan. Si no haces eso, no procede. Entonces no procede. No procede. No procede. La Corte, bueno, la Corte. Pero este ya es un asunto en el que nosotros tenemos que estar muy pendientes para no permitir que se den pasos hacia atrás. Ese es el tema. Por eso mi discurso tan encendido hace rato de decirles, tenemos que entrarle, y tenemos que entrarle con ganas. Lo que ya avanzamos hacia adelante no lo podemos desgastar con 2 o 3 pasos atrás. No podemos volver a empezar. No quiere decir que no se pueda revisar. Las cosas se pueden revisar. Pero dar marcha atrás a asuntos ya logrados es un equívoco. En esas tipo de circunstancias, pongo un ejemplo. Ha sucedido que nos dice, le llega una información a los de seguridad pública, donde les dicen, queremos saber la distinción entre un policía municipal y un policía rural. ¿De qué color son los uniformes? ¿O cómo es el emblema? ¿O la identificación que utilizan? El numerito, algo, etc. No, esa es información reservada. A ver, dame una prueba de daño. ¿En qué daña? ¿En qué perjudica a la seguridad social, a la seguridad de la comunidad, el que les digas el color, la distinción? En nada, pues entonces no puedes reservar esa información. Entra con nosotros y nosotros le decimos no se puede reservar. Pero han habido algunas donde les dicen, y existen, y lo pueden encontrar en nuestra página, porque todo lo que sale y sucede en nuestro pleno está publicado en nuestra página. Quiero saber cuántos policías, de qué edad, qué tipo de armas usan, cuántas balas se les da por jornada, las características del vehículo en el que hacen sus, ¿cómo le llaman estos recorridos que hacen? Su patrullaje, gracias. Queremos saber también en qué momento y en qué lugar están los comandos para irse al destino al patrullaje. Obviamente eso sí tiene una motivación muy clara. La prueba de daño está ahí en que se debilita la estrategia de la autoridad para garantizar la seguridad de la gente. Porque te voy a decir cuál es su arma, qué tipo de arma, cuántas balas le doy. Le doy 3. Ya 6, órale, vamos a darle. Y le rompemos el queso, ¿no? Entonces, hay ciertos asuntos que tienen que ver hasta con el sentido común. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Hasta con el sentido común. Pero hay otras cosas que tienen que ver más con cierto plano de la política. Entonces, en ese tenor es donde nosotros tenemos que estar muy claros en lo que sucede, por qué sucede y actuar en consecuencia. Y cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad. El instituto, el INAI, por ejemplo, que es a quien le corresponde el asunto federal, a nosotros el estatal, el INAI, por ejemplo, ya se manifestó con ese tipo de asuntos y dice, no puede. No existen los elementos que justifiquen una reserva a tales o cuales cosas. No existen. O, por ejemplo, con el asunto de el robo de información del ejército. Ya también el instituto se pronunció y dijo, aguas, aquí hay una vulneración a los datos personales, tienes que hacer un procedimiento ante nosotros para que no caigas en un incumplimiento legal.
Entonces están sucediendo ese tipo de cosas, pero están sucediendo también otra serie de fuerzas que de alguna manera son lógicas que se ven. Porque así es la política. Porque así como ahorita se están tirando esto, recuerden ustedes, tú no habías nacido, pero cuando Fox, a la empresa tenía que ir ¿verdad? En aquel momento, perdón, en aquel momento con Fox también hubo mucha discusión. No se querían meter en el tema. Porque al final después lo que uno dice, porque hubo presión social, porque hubo respuesta. Sobre la misma pregunta, doctor. ¿Hay algún fundamento legal o está legislado de qué tipo de obras o qué tipo de aspectos pueden considerarse como de seguridad nacional para efectos de... Sí, está previsto y está previsto con solamente aquellos que tengan alguna incidencia en la vulneración de la seguridad nacional o de la comunidad. Por ejemplo, una presa hidroeléctrica. Ya construyeron una presa hidroeléctrica y quieres que yo te dé información precisa sobre los voltajes, las turbinas, las computadoras. No, hermano, eso no te puedo dar. Porque si te doy eso, me puedes generar un boicot. Si me cerras la carretera San Cristóbal, ¿verdad? Que no me cerras la presa, ay Dios mío. ¿No? Ese tipo de cosas están previstas en la ley. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. Si ustedes tienen alguna otra inquietud, en la carpeta tienen una hoja, pueden hacer las preguntas, las hacemos llegar al presidente comisionado y estoy seguro que les dará respuesta. Estamos haciendo esto por los tiempos también para continuar con los demás ponentes. Última pregunta. Con muchísimo gusto, mi respeto, mi micrófono, con muchísimo gusto, y les voy a pedir a José Luis Santillo, si ya no se puede proyectar, que les hagamos llegar de alguna manera la dirección de correo electrónico, nuestra página web, y si quieren después, de manera individual, de manera grupal, les damos atención con mucho gusto. Si no pueden viajar a Tuxtla, lo hacemos vía Zoom, como ustedes quieran, para aclarar todo lo que sea necesario o para servirles en cualquier otra circunstancia. Buen día, muchas felicidades, doctor. Muchas gracias por esta excelente intervención de parte de ustedes. Gracias desde luego a la universidad por haberlo organizado. Yo quisiera empezar con esta frase y parafraseando a ya sabes quién, no me vengas con que la ley es la ley, ¿no? Frase célebre de Velázquez hace de 2-3 meses apenas. Y precisamente eso es lo que ha faltado a la juventud, a la ciudadanía en general, el interesarse en el querer investigar y saber un poco más de lo que está sucediendo público. Todo está en las leyes, pero a veces falta la presión de toda la ciudadanía precisamente para que se ejecute como debe ser. Hay una forma que a mí me salta mucho la duda sobre las leyes que legislan casi al final de año, que son los presupuestos de egresos, los presupuestos de ingresos, y que a inicio de año, o sea, queda legislado el 31 o aprobado el 31 de diciembre a las 12 de la noche, y después viene el procedimiento de regresar esa ley para su publicación correspondiente y aparezca en el periódico oficial. Ya hablo particularmente del estado de Chiapas. Pasan 30 días y no está publicado, aunque digan que ya está publicado. Entonces viene una forma de bloquear las leyes que pudieran estar vulnerando a la colectividad, digo, con el fin de evitar en su momento un amparo colectivo o una reacción colectiva, y que pudiera tirar en su momento a una ley que pudiera estar afectando a la sociedad. Ese sería por un lado qué podría hacerse y cómo poder exigirse
Digo, además de que la sociedad o que la ciudadanía se interese, porque todo, o muchas cosas, la mayoría, sí están transparentado, como los recursos que se ejercen y que se ejecutan a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, los presupuestos que llegan a cada municipio, de los ramos que les corresponde de aportaciones y de asignaciones que le corresponden a los municipios, y es nada más cuestión del interés de la gente para saber en qué se está invirtiendo el dinero. Pero sí, esta situación en el que prohíben, o más bien el que no se publica de forma inmediata como lo ordena la ley, para que tengamos la información de qué pudiera estar vulnerando a los intereses colectivos de la sociedad. Eso por un lado. Y el otro, mencionaba, doctor, sobre aquel que no cumple, sobre la transparencia de los sujetos obligados y que se recurra al procedimiento que debe ser, pues tiene una sanción, desde luego. Y esa sanción mencionó que podrían ser multas, o no sé si hay aparte otro tipo de sanciones, y si se niega en su momento el sujeto obligado a pagar esa sanción, y bueno, otra cosa, en que se utiliza también el recurso que es captado de la sanción del sujeto obligado, en este caso el Instituto de Transparencia, ¿no? Esa sería la participación, doctor, y muchas gracias. Yo agradezco mucho esta participación porque me da 3 elementos que quizá he soslayado o no se ha entendido bien. Primero, el diario oficial de la Federación, el periódico oficial del Estado de Chiapas, es una obligación de transparencia. Y están en una fracción, ahorita no recuerdo cuál es, me disculparán, pero en el artículo 85 hay una fracción que establece que el periódico oficial debe estar publicado y actualizado. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Si no está, tiene que publicarlo el Congreso del Estado y tiene que publicarlo los municipios. Si no está, hagamos la denuncia. Esa es la solución. Es la fracción, ¿te acordarás, Gio, cuál es la fracción, o José Luis? Si no, revisen ahí en el 85, es muy sencillo, pero ahí tendrá que aparecer. Y si no está publicado, ustedes denuncian a través de la plataforma de manera muy sencilla, créanme que es muy sencillo, ahí viene un link que dice denuncia, y entonces ustedes le dan clic y llenan rápidamente un formato en donde dicen qué es lo que estás denunciando. Yo denuncio que el ayuntamiento de fulanito tal no está cumpliendo con la publicación del diario, del periódico oficial. Y el número del periódico, cuál periódico, etc. Y lo mandan, y esa denuncia llega al sistema nacional y nos llega a nosotros, y nosotros verificamos. Y si no está publicado, los obligamos a publicar. Esta estrategia que se usó hace un buen rato, que era cierta, de que de repente dejaban de publicar 3 meses el periódico porque no querían que se supiera sobre tal obra o tal asunto, eso ya cada vez es más difícil de hacer. Bueno, ese es un asunto, la denuncia. Yo los invito a que vayan fracción por fracción viendo cuáles son las obligaciones y le entren al todo, la denuncia. El otro tema eran 3. Rápidamente, ¿cuál era el otro? ¿Qué se hace con el dinero? ¿Qué se hace con el dinero? El asunto está previsto en la ley. La ley define cuál es el proceso, se los cuento así rápido. Si no cumple, yo le aviso y le hago un exhorto público y le digo, oye, no estás cumpliendo, tienes que cumplir, por lo tanto te doy tantos días para que cumplas. Pero no cumplí. Lo vuelvo a revisar, no cumpliste. Y como no cumpliste, entonces te voy a meter una multa de 10,000 pesos. Entonces él tiene que ir a pagar a Hacienda. Porque la ley de contabilidad, la ley de transparencia indica que es con Hacienda que se tiene que ir a pagar.
Tiene que ir a pagar, pero además tiene que cumplir con la publicación de la obligación. Pero supongamos que está muy rejego y no publica. Pues entonces va a doble multa. Y no publica, va a triple multa. Y no publica, entonces se avisa al organismo de control y se solicita la inhabilitación. Puede llegar a la inhabilitación, la verdad sea dicha, hemos llegado hasta la multa, nada más. Pero aquí déjenme agregar algo. La multa no se paga con el erario. Si yo instituto, multo a un presidente municipal o al director de obra o al de la unidad de transparencia, él lo tiene que sacar de su bolsa, no del erario. No pueden hacer después en su, ¿cómo se llama? En su informe, pago de multa porque no cumplimos con la ley de transparencia, 15,000 pesos. No. Eso lo tiene que pagar de su peculio. Así lo dice la ley. ¿Qué pasa con ese dinero? La ley también prevé, que es el tercer tema, la ley también prevé que ese dinero debe reunirse y regresarse al instituto el 100% para poder ser utilizado en capacitación y en difusión y en promoción. Pero les cuento, eso no sucede. Nosotros estamos buscando un mecanismo, estamos trabajando con las instancias que corresponden, porque tenemos la propuesta de un mecanismo para que eso realmente regrese, que realmente es pequeña cosa. Porque además nosotros, cuando yo llegué a la presidencia en febrero del año pasado, me reuní con mi equipo y les dije, aquí lo importante es que los sujetos obligados cumplan y que la sociedad tenga la garantía. Por lo tanto, no me interesa que estén multando, me interesa que cumplan. Y entonces generamos una serie de mecanismos en los que lo estamos obligando de una manera distinta. Es decir, alargamos un poco el proceso, lo llamamos, lo jalamos, le damos asesoría, lo obligamos de esa manera. Si de esa manera no cumple, entonces ya nos vamos a lo demás. Pero estamos en el esquema, porque el chiste no es, sobre todo que no me regresa la paga, pues, no es útil. Para mí, tal vez si me regresara la paga tendría algún atractivo, porque la situación económica siempre es importante. Pero al final de cuentas, el proceso está definido allí. Muchas gracias, doctor, y un fuerte aplauso para despedirlo. Así que Muchas gracias a ustedes. esperamos volver a estar juntos en esos temas. Muchas gracias. Brevemente decirles, estoy muy agradecido. Ustedes no lo saben, algunos sí lo saben, soy de Zabaluta, pero la vida de relación con Comitán, como un municipio satélite, pues siempre ha sido muy estrecha. Yo quiero mucho a Comitán, mi esposa es de Comitán, muchos amigos son de Comitán, mi hermano trabaja en Comitán, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que estoy muy agradecido y muy honrado de que la universidad, y les agradezco mucho a ustedes, que la universidad me haya tomado en cuenta en esta ocasión. Muchísimas gracias, en nombre de Hugo Villar y en nombre del Instituto de Transparencia. Muchas gracias a todos.